Bueno, en la sesión pasada lo que vimos fue, primero que nada, seguimos la parte que tiene que ver con optimización de código, ¿verdad? Y bueno, nos quedamos en que, o sea, por defecto, contamos con esta función de la consola en JavaScript que nos permite básicamente arrancar eh, contadores de tiempo, ¿no? O sea, cronómetros, y que podemos inclusive hacer un nesting de los cronómetros, ¿verdad? O sea, eso nos permitiría saber qué tiempo se llevaría un pedazo de código en correr. O sea, el objetivo de optimizar, o sea, la estrategia general de optimizar un código en JavaScript, como en todo, en todo sistema, es básicamente romper la aplicación en pedazos y medir cada uno de los pedazos para ver cuáles son los pedazos que están tomando más tiempo y entonces enfocarnos en eso. Esa es la estrategia general. ¿Ok? Y bueno, lógicamente para medir tenemos esto que está fuera, o sea, que viene por defecto con el sistema, pero vimos que no era muy confiable, ¿verdad? Y para eso también creamos, al final de la sección, creamos nuestro propio test runner, que fue este código que está aquí, que se demostró, ¿no? O sea, básicamente es un test runner que le podemos pasar una función del código como wrapper del código que queremos probar y los parámetros y el número de repeticiones que queremos tomar, ¿verdad? Porque quedamos que era muy importante tomar un promedio en vez de tomar una instancia por separado, una instancia única, para tener un resultado más coherente, ¿no? Y más confiable. También vimos después de esto, vimos que o sea, para optimizar el código en JavaScript, una de las cosas fundamentales que tenemos que hacer es enfocarnos en los loops y tratar de proveerle a los loops el menor trabajo posible. Por ejemplo, cuando estamos accediendo, yo puse el ejemplo este, ¿no? Pero puede aplicarse a muchas cosas. Cuando estamos accediendo a propiedades internas de un objeto dentro del loop, debemos de hacer un catch del acceso ese fuera del loop y básicamente pasarle al loop básicamente ya la localización de memoria con el resultado calculado. Por ejemplo, en el caso del arreglo, en vez de hacer esto aquí, amigos.len, constantemente, se recomienda poner una variable que al inicio, ¿verdad? En el inicializador del loop, para tomar y hacer un cache en la variable x en este caso, y no tener que estar básicamente calculando el largo del arreglo en toda iteración, ¿verdad? También vimos que una de las cosas que toma más tiempo en JavaScript es la manipulación del DOM. O sea, el DOM es básicamente lo que se conoce como Document Object Model, que es la estructura del markup del HTML, ¿verdad? O XML. Y quedamos que se recomendaba minimizar los accesos al DOM. O sea, básicamente la estrategia que buscamos fue crear un fragmento, que es básicamente como un área de staging. Adelante, Seba. Ahí está, ahora sí. Gracias, Mario. Disculpa No, no hay la problema. demora. Estoy Bueno, recapitulando lo que vimos la semana pasada porque lo perdí el video rapidito. está bien, perfecto. No te Y, interrumpo. y para eso entonces básicamente lo que hacemos es un fragmento, ¿verdad? Un fragmento básicamente es una zona de memoria, una zona de staging, y al final cuando hagamos toda la iteración que populemos el fragmento hacemos un acceso al DOM único, ¿verdad? Otro punto que vimos fue la concatenación de cadenas, que aunque JavaScript tiene la concatenación de las cadenas muy optimizadas, existe una función en los arreglos, en el prototipo de los arreglos, que es básicamente la función join, que es un poquito más performant, ¿verdad? Y que cuando son muchos elementos que queremos hacer concatenación, se recomienda usar esta función. También vimos que existe la posibilidad de definir variables, ¿verdad? Cada vez que ponemos la variable var, ¿verdad? En el programa, eso afecta un poquito el performance. O sea, existe una parte sintáctica en JavaScript que te permite con un solo keyword de var declarar todas las variables que necesitamos, de esta forma que está aquí, ¿verdad? Separado por coma. Y lógicamente después subimos el test runner que creamos nosotros para nuestro propósito, para hacerlo más exacto, o sea, para tener estadísticas, o sea, promedios de la corrida de un pedazo de código en vez de una sola instancia, ¿verdad? Luego de esto empezamos a ver lo que era los design patterns, que básicamente es el tema de la sesión de hoy, ¿no? O sea, hablamos de que existen dos bibliografías que son las más importantes, ¿verdad? Para todo lo que hemos hablado. Design patterns básicamente la definición de un patrón de diseño
realmente no tiene que ver con un lenguaje en específico. Un patrón de diseño es básicamente la solución a un problema recurrente. Es la solución probada en la práctica. ¿Okay? Esta es la definición de un patrón de diseño. Es la solución de un problema recurrente que está probado en la práctica. ¿Qué quiere decir esto? Un problema que pasa constantemente en el diseño de software, ¿verdad? Y que alguien o un grupo de personas se reunieron y crearon una forma, un algoritmo para resolver ese tipo de problemas, de forma tal que nosotros no tengamos que reinventar la rueda a la hora de resolver un problema, porque es como un patrón, o sea, la resolución es genérica, o sea, se puede aplicar a muchas situaciones, ¿verdad? Entonces, son importantes. ¿Por qué razón? Porque nos permite ser más productivos, y en segundo lugar porque nos permite tener un vocabulario común, o sea, a la hora de los desarrolladores comunicarse con otros desarrolladores y con arquitectos, ¿no? Los patrones de diseño se convierten en elementos de vocabulario. Por ejemplo, Singleton es un patrón de diseño, ¿no? Muchas veces se menciona Singleton y la gente, o sea, los desarrolladores saben lo que es, a pesar de que hay una definición detrás de ello. O sea, simplifica mucho el lenguaje, ¿verdad? Entonces, bueno, vimos que existen dos bibliografías que yo les recomendé, que básicamente los voy a poner aquí de nuevo, porque creo que es muy importante. La primera es el libro que se llama el libro de Gang of Four, porque fueron 4 individuos, ¿verdad? Se llama Object Design Patterns. Esta es la Biblia de Design Patterns, ¿okay? Por cierto, los patrones de diseño en software no fueron, o sea, el concepto como tal de patrones de diseño no fueron creados en software, fueron creados en arquitectura por un señor llamado Christopher Alexander, que básicamente fue un arquitecto, o es un arquitecto, no sé si habrá muerto, y él básicamente se dio cuenta que hay soluciones que aplican a muchos casos que existen en el mundo arquitectónico, de construcción, ¿verdad? De edificios, y lógicamente estos individuos que están aquí, este es el libro del Gang of Four, ¿verdad? Básicamente extrapolaron estas ideas de Christopher Alexander al mundo de software. O sea que lo interesante es que esto no nació en el mundo de software, lo que tiene gran aplicación en el mundo de software. Existen design patterns. Aquí en este libro van a ver los más genéricos, ¿verdad? Pero existen design patterns que son específicos a un dominio específico, ¿no? Aparte de este libro, tenemos otro libro que se llama Design Patterns for the Enterprise, que es de Martin Fuller, que es otro Enterprise Design Patterns, ¿verdad? Que es básicamente es mucho más enfocado a lo que es diseño de software en Enterprise, es este de aquí, o sea, aplicaciones de Enterprise, ¿verdad? O sea, con esos 2 libros, con el anterior que yo le he mostrado y ustedes pueden ver todo lo necesario para ser productivos y para poder tener el vocabulario necesario para trabajar en grandes compañías, ¿no? En el futuro y ahora, ¿no? En el caso de esta aplicación, que es una aplicación supuestamente mediana, que es Silos, ¿verdad? O sea, estos 2 libros les van a servir de mucho, porque les va a proporcionar el vocabulario y el conocimiento para escribir software de una forma productiva, muy productiva, un software que sea claro, que sea entendible, que sea mantenible, que sea coherente, que sea extensible. O sea, todas esas palabras que he mencionado básicamente están soportados por estos diseños de patrones de diseño, ¿verdad? Entonces, bueno, empezamos en la sesión pasada con un design pattern. O sea, hablamos que vamos a hablar de 3 tipos de design patterns, ¿no? En la sesión que vamos a tener relacionada con JavaScript, aplicado a JavaScript. El primero es el diseño de patrones para creación de objetos, ¿verdad? El segundo es diseño de patrones estructurales, que básicamente, o sea, el diseño de patrones para creación de objetos está más enfocado a resolver el problema de creación, crear nuevas instancias de un objeto, ¿verdad? Los diseños de patrones que son estructurales básicamente resuelven problemas, o sea, se han diseñado para resolver problemas que tienen que ver más con la estructura de los objetos como tal. Y los diseños de patrones el tercer tipo, que era básicamente de behavior, ¿verdad? Es para más bien, no tanto como la parte estructural, pero es más bien para la interacción entre objetos que colaboran en una tarea determinada para resolver un problema específico.
sea, ese tipo de colaboración de objetos es lo que vemos en el tercer tipo de diseño de patrón. Entonces, en la sesión pasada vimos lo que era uno de los principales patrones que pertenece al tipo de creacional, o sea, de creación de un objeto, que se conoce como Module Revealing Pattern. ¿Okay? O sea, este patrón que ustedes ven aquí fue donde nos quedamos en la clase pasada, ¿no? Básicamente, si te dan cuenta, esto es un IFI, ¿verdad? Lo que se conoce como IFI es una función que se define y se instancia en el mismo bloque de código. Y lógicamente esto es lo más cercano en JavaScript a lo que ustedes pueden, o lo más análogo a lo que ustedes conocen como clase en C# o Java, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque fíjate una cosa, aquí tenemos, bueno, no exactamente, tienen dos de los conceptos que tomamos en programación orientada a objetos, que son encapsulación, ¿verdad? O sea, aquí tenemos con este módulo, con este diseño de patrón, tenemos dos cosas que tenemos en programación orientada a objetos. Una es encapsulación y la otra es la oportunidad de tener interfaces únicas al mundo exterior. En este caso serían las propiedades públicas. Esta parte de aquí que vimos en la sesión pasada, todo esto que está dentro de la función que se define como var, ¿verdad? Serían atributos privados que solamente son conocidos en el contexto de la función, ¿verdad? Sin embargo, todo lo que retornamos aquí en este objeto literal sería público al mundo exterior, o sea, los usuarios de la variable armory, ¿verdad? Que en este caso lo que estábamos simulando era un armario de armas, ¿no? Y vimos que otro problema que vimos fue que voy a ponerme a este otro JavaScript code. Otro problema que vimos es que sí, de esta forma podemos acceder a las variables públicas. En este caso sería mostrar armas en público, ¿verdad? Pero no podíamos acceder a ninguna de estas variables que están aquí, ni a ninguna de estas funciones que están aquí, ¿verdad? O sea, tenemos ese encapsulamiento, logramos este encapsulamiento a través de este patrón. Ahora, teníamos algunos problemas con este patrón, ¿no? El primer problema es cómo lidiar con variables globales, ¿verdad? O sea, y ahí estuvimos hablando de que Esteban que le gustaba introducir y molestar a Sebastián, no sé si se acuerdan de eso, ¿no? Introdujimos este caso de aquí, ¿no? ¿Verdad? Entonces, introdujimos este caso, una variable global, y que el código nuestro dentro del IFI de alguna forma era dependiente de esa variable global, ¿verdad? Pero que si lo hacemos directamente, o sea, si tuviéramos aquí mostrar global en el código interno, pudiéramos crear efectos secundarios una vez que se crea el IFI, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el código interno está haciendo referencia a esa variable global y cualquiera puede tener acceso a la variable global. La variable global pertenece al scope global donde todo el mundo tiene acceso. Y entonces la solución que planteamos fue parametrizar, o sea, básicamente parametrizar el IFI con un parámetro que se le pasaba en el momento de instanciación, de forma tal que se hiciera un closure cuando se invocaba el IFI, ¿verdad? El IFI, recuerda que se invoca en la misma línea, en el mismo bloque, y el valor de esa variable global en el momento que se crea el closure no cambia, precisamente por el mecanismo de closure. Y después Esteban podía coger esa variable mostrar global por aquí abajo, fuera del include, ¿verdad? Y podía manipularla, que no iba a afectar el código de Sebastián, ¿verdad? ¿Recuerdan esa parte hasta ahí, no? Sí, Mario. Ahí fue donde nos quedamos en la sesión pasada. Ahora, otra cosa que vamos a hablar ahora es, por ejemplo, generalmente cuando tenemos este módulo, esto es un módulo, esto generalmente se define en una librería, en un fichero JS que se incluye en nuestro programa, ¿verdad? O sea, nosotros vamos a hacer uso de este código, ¿verdad? Generalmente queremos código que sea legible, y para que el código sea legible no debe ser muy verboso, o sea que debemos tener lógicas refactorizadas en librerías e importarlas a nuestro programa. Como mismo nosotros para manejar un carro no nos hace falta saber nada del motor, ¿verdad? Simplemente nos hace falta manejar cómo acceder al timón, o cómo acceder a la palanca de cambio, o apretar el freno, ¿verdad? Es el mismo concepto aquí, ¿verdad? Entonces, hay situaciones en que tenemos un código que está en una librería, y esta es la parte que yo tengo aquí que es relacionada con aumentación, ¿verdad? Y básicamente no queremos alterar ese código, porque ese código fue desarrollado por Sebastián desarrolló esto, ¿verdad? Y nosotros no queremos tocar, o sea, modificar lo que Sebastián hizo, pero sin embargo queremos adicionarle funcionalidad.
¿verdad? A ese módulo que estamos teniendo a través de este IFI. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, ese es otra extensión o sea, este es otro diseño de patrón para lograr esto, ¿verdad? Y es este pedacito de código aquí que muestra el concepto. Básicamente, el patrón genérico para lograr esto, para básicamente adicionar funcionalidad a un módulo, que básicamente es lo que logramos con esto de aquí arriba, es básicamente crear otra función. Y la misma variable esta, que es básicamente el namespace o el punto de entrada al módulo, que se llama Armory, ¿verdad? Se la vamos a asignar a una función, ¿verdad? Y a esa función, básicamente, va a ser otro IFI, ¿verdad? Le vamos a pasar Armory. So, Armory funciona como un namespace, o sea, como el punto de entrada a nuestro módulo. No sé si se entiende este pedacito de código aquí. El concepto que estoy tratando de explicar acerca de cómo adicionar funcionalidad a un código que está en una librería, que no podemos accederlo, o bueno, pudiéramos accederlo, pero tenemos problemas con eso, ¿no? El problema fundamental es el siguiente: si accedemos al código y hacemos el cambio en el código de la librería, puede darse el caso de que Sebastián mañana distribuya una nueva versión de la librería y cuando la apliquemos perdamos los cambios que hemos hecho a la librería, ¿verdad? Entonces, por eso es que se recomienda no alterar lo que ya está implementado o lo que otra persona haya implementado. Simplemente sin tocarlo, vamos a tratar de adicionar funcionalidad. Y para eso es este patrón de diseño que estoy mostrando aquí. En este caso, este IFI lo que está haciendo, lógicamente aquí yo tengo un ejemplo bien simplificado. Yo básicamente le estoy pasando un parámetro, y ese parámetro básicamente es el objeto literal que me devuelve la primera instanciación del IFI, ¿verdad? Y básicamente a ese objeto literal, dado el caso de que JavaScript es un lenguaje que es bien dinámico y es typeless, ¿ok? Yo le estoy asociando a ese, yo le llamo aquí all namespace, ¿ok? Le estoy asociando una función dinámicamente, ¿verdad? Y fíjate que esta función tiene estas variables, ¿verdad? Que son privadas, ¿verdad? Y lógicamente aquí me falta algo. Aquí tengo que hacer return all ns. No sé si este pedacito de código se entiende, Seba y Esteban. Esto que está aquí es la nueva funcionalidad. Simplemente se la estoy asociando. Lo que vimos de Prototype y demás, agregarle una funcionalidad extra. Exactamente. Esta es la forma de agregar una funcionalidad, que en este caso serían esta función, porque fíjate que estas dos variables son privadas, ¿verdad? Esta variable, después que se ejecute este IFI que está aquí, no se vería fuera de este código, estas dos variables. Lo único que se vería sería la función, porque se la estoy asociando directamente a través de la notación punto, ¿verdad? Sí. Y como mismo asocia una función, puedo asociar varias funciones, ¿verdad? O si quiero asociar un objeto, puedo hacer lo que quiera, ¿verdad? Exacto. Pero el punto es que yo estoy adicionando funcionalidad, pero no estoy modificando nada de lo que está hecho anteriormente. O sea, esto que está aquí lo hizo Sebastián y esto vino Esteban, y lo que hizo simplemente fue adicionar funcionalidad a lo que hizo Sebastián, ¿verdad? Y entonces realmente no se rompe ningún código, porque nada de lo que hizo Sebastián se ha modificado, simplemente le hemos adicionado código. No sé si está claro hasta aquí el concepto, amigo. Sí, Mario. Ok, entonces lo otro es, vamos a suponer que yo tenga que hacer esto. O sea, cuando yo digo Armory aquí, ¿verdad? Armory básicamente es un namespace, ¿verdad? Que lógicamente es lo que está en el espacio global, ¿verdad? O sea, en el contexto global. Yo pongo Armory, pero en realidad debería de ser algo que sea bien único, que accidentalmente no se sobrescriba por ningún usuario de tu librería, ¿verdad? Generalmente lo que se pone, por ejemplo, un nombre que es significativo, por ejemplo, Silos, ¿verdad? O Silos Web API, ¿verdad? O el nombre de una compañía, de forma tal de que sea bien explícito, que no por error, porque Armory es una palabra muy común. A lo mejor un usuario de esta librería pudiera coger Armory y usarlo para sus propios
propósitos y pudiera sobreescribir, ¿verdad? Recuerda que en JavaScript todo es sobreescribible inmediatamente porque es dinámico, ¿verdad? Sí. Entonces se recomienda que lo que yo llamo Armory aquí sería más bien un namespace que debe de tener el nombre de la compañía, o sea, un nombre bien definido, que sea muy difícil de replicar por accidente. Y generalmente cada vez que yo tengo un módulo o un fichero de JavaScript donde estoy básicamente adicionando funcionalidad a ese namespace, debe de empezar con esta cláusula, ¿verdad? Para que sean totalmente independientes. No sé si ven lo que hace esta cláusula, ¿no? Esta Esa cláusula controla si básicamente... existe el namespace, si ya está. Sí, esta cláusula es lo que tú incluirías. Tú puedes tener básicamente diferentes extensiones a un módulo determinado en diferentes ficheros, ¿verdad? En cada fichero tú vas a incluir esto al inicio. ¿Por qué razón? Porque lo que está haciendo esto es decir, ok, namespace, que en este caso sería la variable Armory, ¿no? O sea, traduzcan esto a Armory, o sea, que en este caso sería Armory, para el caso nuestro, ¿verdad? Sí. Sería Armory aquí. La variable Armory existe ya, se ha definido ya, ¿verdad? Si existe ya, yo quiero simplemente asignarlo. Si no existe, como funciona el switch OR o la condicional, o sea, el operador OR, ¿verdad? Recuerda que si encuentra uno que es diferente de NOR o diferente de falsi, básicamente no analiza más nada, ¿verdad? Ahora, si no lo encuentra, sigue hacia adentro. Y en este caso, si Armory, ¿verdad? No es null, es null, ¿verdad? No está definido, él va a venir aquí y va a encontrarse de que, ok, le voy a asignar entonces el último elemento en la cadena, que es básicamente el objeto vacío, ¿verdad? Y lógicamente, una vez que yo defina esto, ya puedo ya hacer esto que está aquí, esta parte que está aquí, ¿no? No sé si o sea, en este caso sería algo como esto, ¿verdad? Sería el nombre de... Bueno, vamos a hacerlo de esta forma. O sea, realmente esto debería de ser así, ¿verdad? Para no exponer Armory, que es una palabra muy común, ¿verdad? Que pudiera sobreescribirse, podemos proteger nuestro scope con esto de aquí. O sea, en donde quiera que yo vengo aquí, yo pudiera hacer esto, ¿verdad? Y entonces, lógicamente, aquí me referiría entonces a ns.armory. ¿Está claro hasta ahí? Sí. O sea, que realmente... Y esta es la forma, la forma que se recomienda para, lógicamente, proteger el namespace de nuestro desarrollo, de forma tal de que no sea expuesto al scope global, que como sabemos no es recomendable, porque cualquiera puede tener acceso a él y pues se pueden crear resultados impredecibles. Imagínate que esto está en un fichero, ¿verdad? Y lo mismo, como mismo existe un fichero para agregar funcionalidad, puede existir otro y lógicamente seguiría el mismo patrón, ¿verdad? Entonces, ahora, este es el patrón que se llama Major Revealing Pattern, que básicamente es un módulo, ¿verdad? Que lo que está exponiendo, como vemos aquí, ¿verdad? Lo que está exponiendo a través del retorno del objeto literal, propiedades públicas, ¿verdad? Ahora, en este caso, el problema de este módulo, ¿verdad? O de este patrón de diseño de creacional, es que no me tiene mucho en cuenta la parte que tiene que ver con herencia. O sea, si yo quiero básicamente refactorizar un conjunto de funciones o métodos, ¿no? Bueno, aquí en JavaScript todos son funciones, y quiero simplemente que todas mis instancias me apunten a esa función sin tenerla que replicar constantemente, ¿verdad? Yo no puedo lograrlo con el patrón este. ¿Por qué razón? Porque este patrón de diseño no hace uso para nada de lo que conocemos en JavaScript como prototipo, que ya tocamos, ¿no? Y entonces, para resolver ese problema, existe otro patrón que se llama el Revealing Prototype Pattern, ¿verdad? Que es lo que yo tengo aquí, que quiero mostrarle un ejemplo, ¿no? Es básicamente el problema de la herencia. O sea, el problema de la herencia de refactorizar funciones que son comunes a todas las instancias y que todas las instancias apunten a ellas y que estén definidas esas funciones en un solo lugar, no lo resuelve este patrón. O sea, en este patrón básicamente
toda funcionalidad que adicionamos o que sea parte de la primera de la primera definición van a ser replicadas por todos los objetos que se creen, ¿verdad? Basado en Armory en este caso. Cuando yo haga, básicamente cuando yo acceda a Armory, ¿verdad? Básicamente estoy accediendo, o sea, yo puedo hacer esto, ¿verdad? Y puedo crear muchos Armories, ¿verdad? Y básicamente voy a tener tantas funciones en memoria como sean necesarias, ¿verdad? Entonces lo que resuelve el problema, y lógicamente eso sería en el caso de que yo no hiciera esto, ¿no? En el caso de que yo no lo instanciara, este if yo pudiera quitarle la instanciación y básicamente yo pudiera retornar múltiples armories, ¿verdad? Y que básicamente son funciones y la instancio cuando yo quiera, puedo crear muchos, ¿verdad? Por cada una que yo cree, yo voy a tener una réplica en memoria de todos estos variables, todas estas funciones privadas, de todos estos métodos públicos, todo eso por cada instancia que crees van a estar. ¿Okay? Y lógicamente eso consume memoria y en el client side es muy importante prestar atención a la memoria. ¿Por qué razón? Porque generalmente los workstations son limitados en memoria, ¿verdad? Lógicamente menos hoy en día, pero generalmente el desktop de un usuario es el que tiene menos disponibilidad de memoria, ¿verdad? En comparación con un servidor. Entonces, para esto es que tenemos esta alternativa que hace uso de Prototype, que es muy similar a esto. Vamos a ver vamos a ¿cómo se llama? A mostrarlo ahora. Que se llama Revealing Prototype Pattern. Es muy similar. O sea, básicamente funcionaría de esta forma. Déjame abrirlo en Visual Studio, ¿verdad? Porque me resultó más fácil hacerlo así. Y voy a básicamente a verlo. Déjame mostrarlo. Lo voy a mostrar en Chrome y vamos a ver lo que hace esto, ¿no? Ajá, perfecto. Entonces fíjate, esto básicamente lo que estoy haciendo aquí, déjame, no sé si ven la pantalla, amigos, ¿no? Sí, Mario. Esta es la esencia del patrón de diseño, ¿verdad? Hace uso de, o sea, yo declaro un constructor que básicamente es a través de esta expresión funcional o esta variable funcional que básicamente se le asigna una función. Y lógicamente una vez que yo le asigno una función a la variable puedo usarlo como constructor a través del keyword new, ¿verdad? Ahora en el prototipo de esta variable, ¿verdad? Que básicamente sería un objeto, porque todo en JavaScript es un objeto. Yo voy a declarar las funciones que yo quiero que mi calculadora tenga. En este caso es bien sencillo, adicionar y sustraer, ¿verdad? Y lógicamente cuando haga esto, fíjate que aquí estoy usando también el mismo patrón, o sea, es un IFI, o sea, el prototipo se instancia automáticamente en la misma declaración. Y lo que estoy devolviendo aquí son los métodos públicos. Todo esto nada de esto es visible. ¿Ok? Todo esto es privado. Lógicamente aquí si yo le asigno esto es como un alias, ¿verdad? Esto no tiene por qué ser igual, o sea, el nombre esto. Yo pudiera llamarle a esto add-on, ¿verdad? Y lógicamente aquí fuera en el código mío principal, que es este que está aquí arriba, tendría que poner add-on, ¿ok? Ahí estamos claros, ¿no? Pero esta variante, que es muy parecida al otro, ¿verdad? Lo que me permite es en el constructor, yo le asocio las variables, o sea, el state que yo quiero que mi instancia tenga. Por ejemplo, mi instancia puede tener esta variable, que básicamente en este caso sería el tag, el ID del tag, que yo quiero que en este caso sería output, ¿verdad? Se lo paso como parámetro en el constructor, ¿verdad? Y lógicamente me convierte, o sea, yo puedo crear varias instancias donde en el constructor yo defino cuáles son los atributos que son estados, ¿verdad? Pero sin embargo toda la lógica que es común a todas las instancias yo lo defino en el prototype una sola vez y todas las instancias me apuntan a lo que está definido en el prototype. El prototype es único, se define una sola vez en memoria. Y lógicamente en el prototype puedo hacer uso de este mismo patrón que vimos en el Module Revealing Pattern, que básicamente me permite exponer lo que yo necesite. Yo no necesito exponer todo lo que yo defino aquí en el código interno del prototype. Esa es la esencia, ¿verdad? Y lógicamente aquí lo que estoy es creando una instancia y estoy haciendo un par de operaciones y por eso ustedes ven que sale esto directamente.
Ahora, este patrón tiene un problema. O sea, este patrón que estamos viendo aquí, que está bien simplificado. Yo voy a mostrar otro ejemplo más complejo de la calculadora. ¿Entiendes? Que lo tengo aquí definido. Voy a quitar esto. Voy a quitar este de aquí. Y voy a abrir el otro. Voy a abrir el otro ejemplo que tengo, que es un poquito más complejo. ¿Okay? Y vamos a ver qué problema pudiera tener esto. O sea, nada es perfecto, ¿verdad? No. O sea, este patrón, como yo lo he puesto aquí, tiene un problema que es bien sutil en JavaScript. Y pienso que es bueno. Este es un ejemplo más complejo. Esto es básicamente una calculadora basada en el mismo patrón. ¿Okay? Yo voy y básicamente si vamos aquí al browser, lo que vamos a ver es que una calculadora básicamente, ¿no? Se puede multiplicar, ¿verdad? Lógicamente un poquito más envuelto, ¿no? O sea, tiene un poquito más de código, ¿verdad? Perfecto. Ahora, es exactamente el mismo patrón. O sea, si nosotros vamos al código, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Lógicamente con un par de tags más, ¿verdad? Porque el marco es un poquito más complejo, pero es exactamente el mismo patrón, ¿verdad? Cuando venimos aquí, si vemos el código como tal, vamos a ver el código. Aquí estamos referenciando a Revealing Prototype Pattern, yes. Déjame abrir ese fichero. Y vamos a ver qué problema tiene este patrón. Mira, esto es exactamente lo que vimos en el caso anterior, lo único que tiene más estado, ¿verdad? Más atributos que son de la instancia como tal, ¿verdad? Y lógicamente aquí tengo todas estas funciones que he definido en el prototipo que son privadas, ¿verdad? Y solamente estoy exponiendo al final 3 funciones, más nada. Estas son las públicas. Estas son las que yo puedo manipular en este pedazo de código, en el onload, ¿verdad? En el evento onload, ¿verdad? Ahora, lo que pasa aquí, si ustedes se dan cuenta, si yo voy, por ejemplo, a esta función setOperator, ¿verdad? Esa función setOperator básicamente es un wrapper, ¿verdad? Si yo vengo aquí, un wrapper de otras funciones, calculate y setEquation. Fíjate que yo le estoy pasando la palabra this. O sea, ¿se acuerdan de lo que significaba la palabra this, no? Sí, sí, sí. La razón por la cual yo tengo que pasar la palabra this, que básicamente significa el objeto que está instanciando o que está referenciando la función como tal. En este caso, la función está setOperator. Lógicamente, en este caso, setOperator está siendo referenciada por una instancia de calculadora. Y es lo que yo quiero, ¿verdad? No hay problema con eso. Pero fíjate lo que pasa, que cuando yo delego responsabilidad de esta función a otra función interna, ahora si yo no paso this, cuando yo vengo adentro de this y yo referencio this en este caso no sería entonces la calculadora, sería el objeto setOperator. Recuerda que todo en JavaScript es una función, es un objeto, mejor dicho. O sea que se pierde el contexto de this, se disuelve un poquito. No sé si este concepto es bien tricky en JavaScript. O sea, el concepto de this que nosotros conocemos de C#, de Java, que simplemente hace referencia al objeto donde está definida la función, no es tan claro en JavaScript. ¿Por qué razón? Porque en JavaScript lo que significa this es el objeto que está haciendo uso de la función, el que más envuelve a la función. En este caso sería otra función, no sería la calculadora. Y por eso es que tenemos que pasarlo aquí, o sea, el mismo this que se le pasa, que en este caso sería la calculadora, tenemos que pasarlo como parámetro, ¿verdad? A setVal y a setEquation, porque entonces dentro de setVal y setEquation, fíjate lo que tenemos que hacer, ¿no? Ese parámetro, tenemos que pasar el valor, pero también tenemos que pasarle el contexto, que es lo que llamamos this, ¿verdad? Ahora, eso lógicamente me hace una polución de mis argumentos, porque oye, no es fácil, o sea, eso como que para cada función que yo tenga que llamar down the pipe, tengo que hacer esto, es un poquito trabajoso, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Y este es el problema fundamental que existe en el Revealing Prototype Pattern, ¿okay? Ahora, ¿cómo se resuelve eso? Entonces, aquí yo tengo exactamente la misma aplicacióncita, ¿okay? Que básicamente resuelve el problema a través de un detalle en JavaScript. Déjame mostrar esto. Este es el código.
Este es el código en JavaScript modificado. Vamos a ver cuál es la diferencia. Ok, with code. Ok. Este es el mismo JavaScript code, ¿verdad? Y lo único que estoy haciendo, fíjate que aquí ya setOperator ya hace uso. No, creo que aquí la misma. Ok, no, mira. Fíjate calculate, ¿verdad? Calculate. Si yo voy a calculate o a setOperator, ya yo puedo usar this dentro, sin problema, ¿verdad? Y no tengo que pasarle ningún parámetro. El parámetro de contexto no tengo que pasárselo. ¿Por qué razón? Porque simplemente lo que tengo que hacer es, cuando vaya a llamar la función, en este caso sería setVal, setEquation, la llamo con esta sintaxis de aquí, que básicamente es .call, y ese método, esa función que lo tienen todas las funciones en JavaScript, en el prototipo de la función existe, del objeto función, le podemos pasar como primer parámetro el contexto, que en este caso es this, ¿verdad? Y con esto estoy diciendo, ok, estoy diciendo a la función setVal, ok, tú puedes referenciar this dentro de tu código, como mismo tú lo referencias en C#, y ese this no va a ser básicamente clear number, va a ser básicamente lo que yo te estoy pasando como parámetro. O sea que realmente ahora cuando yo voy a setVal o a setEquation, ya yo no tengo que preocuparme en el prototipo de la función, incluir un argumento simplemente para poder recibir el parámetro del contexto. ¿Por qué razón? Porque se está resolviendo en este momento, en el momento de la invocación. De la llamada. ¿Hasta ahí está claro? Sí, sí. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a movernos para el otro. Yo básicamente puse todas estas cositas aquí para poderme guiar en esto. Ok. Singleton pattern. Ok. En orden de ir más rápido, yo no voy a demostrar todo lo que tengo aquí, porque muchas de estas cosas son bien sencillas, ¿no? Y lo más importante es ver el concepto, ¿no? Esto que está aquí, el singleton, básicamente, ¿qué es lo que es? Vamos a suponer un ejemplo clásico, ¿no? Es la creación de un repositorio, ¿verdad? Cuando tú creas un repositorio, lógicamente esto es un repositorio que está bien simplificado, ¿verdad? Pero básicamente, cuando yo creo un repositorio, ¿verdad? Yo quisiera crearlo una sola vez. O sea, yo quisiera crear las conexiones a la base de datos y mantenerlas abiertas, tal vez por un periodo de tiempo, para no tener que tener el overhead ese de constantemente estarla creando, ¿no? Pero básicamente el singleton pattern, el patrón de diseño de creación que se llama singleton, lo que hace es que te crea una sola instancia en memoria. En vez de tener 20 instancias en memoria por cada instanciación, tienes una sola, y esa sola instancia en memoria es la que hace, o sea, se referencia o se le asigna a cualquier referencia, ¿verdad? Ese es el caso, por ejemplo, o sea, funcionan parecido a lo que conocemos como métodos o objetos estáticos, ¿verdad? En C#, ¿verdad? O sea, se define una sola vez y es una sola instancia. Y fíjate que aquí, básicamente, la forma de modelarlo, y el ejemplo lógicamente, todos estos ejemplos son genéricos, ¿no? Porque es la misma forma que se hace para cualquier tipo de funcionalidad. Aquí yo tengo un método que lo devuelvo como público en este objeto literal, que me está básicamente, esta es la parte pública, ¿verdad? Del IFI o del módulo, porque esto es un pequeño módulo. Lo que estoy haciendo es que esta función que se llama getInstance, ¿verdad? Si no existe taskRepo, ¿verdad? Yo voy a llamar la función taskRepo, que lo que me va básicamente es a crear, me va a asignar el objeto que lógicamente estoy simplificando mucho en esto, porque lo importante es transmitir el concepto, pero esto pudiera básicamente crear un objeto que básicamente se encargue de crear todas las conexiones y todo el burujón ese, ¿no? Sí. Y entonces se lo asigna a la variable taskRepo, ¿verdad? Y lógicamente devuelvo taskRepo. Ahora, si existe ya en memoria, simplemente lo que devuelve es taskRepo. Porque recuerda que por el proceso de closure, taskRepo, ¿verdad? Me va a sobrevivir la invocación de la función. Exacto. ¿Ok? O sea, ese es el clásico ejemplo de singleton. O sea, ¿qué problema resuelve singleton? Tener una sola instancia en memoria que básicamente haga el servicio de muchas referencias.
para no tener que estar creando instancias tras instancias y lógicamente consumir tanta memoria y recursos del sistema, ¿no? Claro, son todas iguales aparte. No Exactamente. tiene Y son sentido. todas iguales, o sea que no hay necesidad de tener diferentes instancias. Estados, generalmente los singletons son stateless. ¿Okay? Sí. Perfecto. Entonces, bueno, hasta aquí vimos lo que tiene que ver con... vamos a ver el factory. O sea, el factory pattern de creacional es otro diseño de patrón creacional, ¿verdad? Y yo tengo aquí básicamente un conjunto de ficheros de JavaScript. No lo tengo mostrado aquí porque lo tengo modularizado. O sea, voy a mostrar un problema, ¿no? O sea, un problema. Y entonces vamos a ver cómo este patrón de diseño resuelve el problema, ¿verdad? El problema es el siguiente. Si ustedes ven este código que está aquí, ¿verdad? Oh, se me borré el Visual Studio, lo saqué de circulación. Bueno, si ustedes ven este código que está aquí, ¿verdad? Una cosa importante, ¿ok? Yo puedo... esto es una forma de modularizar en JavaScript. Si ustedes ven esta variable task, yo estoy diciendo require task, ¿verdad? Task es otro fichero. Es básicamente otro fichero, ¿verdad? Déjame mostrarlo aquí. Déjame mostrar el otro fichero. ¿Verdad? O sea, require básicamente es un keyword en JavaScript, ¿no? Aquí yo estoy definiendo, y lógicamente yo puedo hacer esto tantas veces que yo quiera, pero por ejemplo, task depende del repositorio, ¿verdad? Aquí yo estoy exportando básicamente el objeto, o sea, la variable task, ¿verdad? La estoy exportando a través de este keyword que está aquí, ¿verdad? Entonces en otros módulos yo puedo hacer referencia a ello a través de esta sintaxis, ¿okay? Es la forma de modularizar, ¿verdad? Una de las formas de modularizar, o sea, de crear diferentes ficheros que colaboren entre ellos para crear un efecto que tenga cohesión en su funcionamiento, ¿okay? Existen otros métodos, pero este es uno de los más fáciles. Entonces, bueno, aquí yo tengo este problema, ¿no? O sea, yo tengo varios repositorios. Yo tengo un repositorio que básicamente es para conectarme para leer y salvar un usuario, para leer y salvar una tarea, para leer y salvar un proyecto. Pero realmente, ¿por qué necesito tantos repositorios? ¿Por qué mi código main, se complica tanto? O sea, mira cuántas referencias tiene este código. Tiene referencia a 3 repositorios diferentes, ¿verdad? Entonces, bueno, la pregunta es ¿cómo simplificar esto? ¿Cómo simplificar la creación de un repositorio que generalmente es código que es genérico, ¿verdad? Que pudiera servir para muchas instancias, para muchas entidades, en este caso, ¿no? Entonces, la forma de resolver este problema es, o sea, una de las formas es a través de este patrón de diseño que se llama factory, ¿verdad? Y en JavaScript, una forma de modelarlo es esto que yo tengo aquí. Yo voy a abrir ahora o sea, la solución, ¿no? Para que ustedes vean la diferencia. Ok. Voy a abrir Repo Factory 2. Okay. Fíjate que ahora estoy haciendo simplemente, o sea, mi código main ahora nada más que tiene una referencia a un solo objeto. En este caso sería una factoría de repositorios, ¿verdad? Voy a abrir el repositorio, el código del repositorio, de la factoría del repositorio. Y básicamente mi repositorio funcionaría como esto, ¿verdad? Fíjate que estas 3 referencias que yo tenía anteriormente, que era para un repositorio de tarea, un repositorio de usuario, un repositorio de proyecto, todavía existen, ¿verdad? Pero están encapsuladas aquí en la factoría. Como que la factoría esta es la que tiene la responsabilidad de crear la instancia del repositorio basado en un parámetro que yo le pase, ¿verdad? O sea, como que el código main ya no tiene esa responsabilidad. Y en diseño de software es muy importante dividir funcionalidades. O sea, mientras menos inteligentes sean los componentes, más extensible es el software, ¿verdad? Eso es una regla de oro, como mismo es una regla de oro que no se debe de modificar código sino extenderlo, que es el concepto anterior que expliqué. Es una regla de oro de que los módulos, en este caso las clases, sean lo menos inteligentes posible. En este caso mi main nada más que tiene
tiene acceso a un solo objeto, en este caso sería la factoría. Y la factoría es la que tiene encapsulada el conocimiento de cómo crear el repositorio basado en cómo yo lo estoy invocando, ¿verdad? Sí. Es lo que está pasando aquí. O sea, si yo voy al código, ¿verdad? De la factoría, ¿verdad? Yo vengo aquí al código de la factoría. Básicamente lo que estoy haciendo es, cuando yo invoco la factoría, ¿verdad? Yo tengo esta variable que es repo list, ¿verdad? Cuando corre la factoría, todos estos repositorios automáticamente se me anexan al objeto repo factory, ¿verdad? A través del loop este que está aquí. Sí. O sea, por cada instancia que yo tenga definido aquí, cuando este loop corra, me va a crear como mismo vimos que las propiedades son dinámicas, pueden ser dinámicas en los objetos, como vimos en sesiones pasadas. Estoy haciendo esto en el momento de instanciación de la factoría. Como que la factoría ya sabe lo que es un repositorio de task, un repositorio de user. No es un arreglo, son propiedades, ¿verdad? Y eso es lo que se está básicamente accediendo a través de aquí, a través de aquí y a través de aquí. ¿Okay? Y lógicamente el resto es evidente, el mismo código, ¿verdad? Get 1, get 2, porque son uniformes las interfaces, ¿verdad? Pero de esta forma ya mi código, mi main code no tiene necesidad alguna de saber cuáles son los diferentes, la implementación de los diferentes repositorios. Él no tiene que hacer referencia o no tiene que instanciar, ¿verdad? Cada uno de estos repositorios como yo lo tenía anteriormente. Simplemente tiene que lidiar con la factoría. Y eso es lo que hace el patrón de diseño este. Es simplificar el proceso de creación y abstraerlo de forma tal que mi código principal no tenga que tener conocimiento de cómo es que se crean esos repositorios internamente. ¿Está claro hasta ahí? Sí, sí. Perfecto. Entonces, bueno, hasta ahí estamos bien y esos son los principales. O sea, yo lo que le voy a dar, hay muchos más patrones de diseño, ¿no? Y yo realmente les exhorto que cojan esos libros porque realmente le abren la cabeza a uno en cuanto a, porque lógicamente estas son personas que se han dedicado, han chocado con los problemas muchas veces, ¿verdad? Y son personas que han probado que estas soluciones son prácticas y que tienen valor, que tienen alcance en muchas dimensiones, ¿no? En muchas ocasiones. Y por eso es que es muy importante esto, todo lo que tenga que ver con patrones de diseño es súper utilísimo para hacerlos bien útiles a la hora de programar. Hay un dicho que dice que el desarrollador debe ser una cualidad buena de un desarrollador es que sea lazy, o sea, que sea aragán, perezoso, exactamente. ¿Por qué razón? Cuando tú eres perezoso, indirectamente te estás forzando a ti mismo a pensar en cómo trabajar menos, ¿no? Y esto es lo que realmente provoca, o sea, estas soluciones son lo que te hacen trabajar menos en muchas instancias. ¿Okay? Entonces, bueno. Mario, Sí. ¿y cómo evitas ahí de no agregar